Buenas tardes. Como un aporte a esta clase 7 sobre el tema de las metrópolis, entre el 39 y el 79, voy a referirme a algunos aspectos o aportes vinculados al urbanismo feminista, básicamente respecto de la bibliografía que ustedes tienen en esta parte de la unidad temática 3, sobre todo las que aparecen en el texto de García Vázquez y el texto de Ana Falú sobre la omisión de género en el pensamiento de las ciudades. Entonces, algunos temas, en un caso, recuperar las cuestiones vinculadas al contexto, al aporte de sociólogos, sociólogas, historiadores, historiadoras, arquitectos, arquitectas y urbanistas. Y vinculado al urbanismo feminista, algunos aspectos de unos antecedentes, una especie de genealogía trayendo algunos elementos de los caminos en esos temas, algunas problemáticas vinculadas a la omisión del género en las ciudades, algunos principios que señala Ana Falú en su texto. En primer lugar, solo para ubicarlos y ubicarlas en relación a lo que venimos trabajando en los textos anteriores y en los videos que mis colegas han disponibilizado, estamos situados en la metápolis en relación a los nuevos problemas urbanos o cuando surgen una nueva forma de mirar los problemas urbanos de las ciudades y del hábitat y la pregunta sobre nuevas respuestas desde el 70. También a una nueva mirada respecto a lo que sucede en las ciudades, en los fenómenos y las transformaciones urbanos y territoriales, y además en lo que sitúan los nuevos consensos y acuerdos vinculados a la nueva agenda urbana. Básicamente, y recuperando lo que veníamos de algún modo trabajando hasta aquí, o lo que de algún modo fuera planteado también en la unidad temática 2, cuando se planteara la crítica al urbanismo racionalista, encontramos que en esos aportes vinculados al urbanismo contemporáneos, ya la mezcla de usos, la justaposición a partir de los trabajos de Jane Jacobs, o los elementos vinculados a la complejidad y la proximidad, son temas que empiezan a ser planteados a diferencia de la división taxativa de tiempos y funciones, sobre la cual algo ya dijimos en encuentros anteriores. Entonces, esto interpela también, por un lado, esa dimensión de construcción del conocimiento, esa dimensión disciplinar, esa dimensión científica, y por otra parte, esa dimensión prospectiva de la planificación, demandando nuevos enfoques y nuevas formas, ¿no?, del desarrollo de la planificación, básicamente vinculada a la planificación estratégica como paradigma y a elementos más innovadores respecto al proceso, al desarrollo de esa planificación, más participativa y más flexible. Según ambos autores, durante esas 4 décadas, del 76 al 2016, encontramos distintos hitos, ¿no?, algunos de ellos vinculados a Hábitat 1, Hábitat 2 y Hábitat 3, como para marcar, esos fueron señalados por Ana Falú y recuperados también por mis colegas como marco, en donde hay un cambio, hay modificaciones respecto a la consideración de las ciudades y las respuestas a las ciudades, ¿no? Desde el 76, vinculada al rápido crecimiento demográfico y a la urbanización descontrolada, básicamente con los problemas que en América Latina eso ocasionaba. En la década del 90, considerando la urbanización como una oportunidad y como motores de crecimiento, y en el 2016 el Hábitat 3, reconociendo la urgencia de una revisión de esa agenda urbana global por las nuevas fuerzas, los nuevos poderes, los nuevos acuerdos, los nuevos actores y sujetos, y sus nuevos desafíos y oportunidades, ¿no? Y este 2020, que nos sitúa incluso con nuevas interpelaciones.
Traer algunos elementos que señala García Vázquez cuando se recupera las epistemologías de la metápolis, no trae a colación específicamente la epistemología feminista. Él se refiere a los estudios de género y a los estudios sobre las mujeres. Sin embargo, me gustaría hacer una acotación al respecto de la epistemología feminista y traer una referencia de Diana Maffia, que en uno de sus textos señala que quizás uno de los motivos que explican que ella escribe en el 2007, ya casi 30 años del desarrollo de la epistemología feminista, las críticas no se han incorporado suficientemente en las comunidades científicas, sino que es vista como una ideología o una crítica social, a veces por fuera de los métodos legitimados por la ciencia misma para evaluar los conocimientos. Sin embargo, esta epistemología feminista, esta forma de ver el mundo, ha ido atravesando los distintos aportes que, como señala el autor, encontramos a lo largo desde la década del 70 sobre todo. Él, en primer lugar, trae algunas referencias sobre desde los aportes de la sociología con Saskia Sassen, ¿no? Y su libro sobre la ciudad global, ubicada en una interpretación respecto a los sistemas urbanos, ¿no? Por un lado, motores de la economía, no solo local, sino también regional y global, y por otra parte, la pluralidad de la población, sus resistencias, sus potencialidades, y cómo eso, sin embargo, en el marco de una construcción desigual, establece exclusiones, ¿no? Que se institucionalizan, la pobreza se profundiza, resulta en segregaciones y desigualdades en esa pluralidad de sujetos, de identidades, de diversidades de géneros, etnias, etarias, opciones sexuales y otras, ¿no? Sobre ello ya se refiere entonces Saskia Sassen en el marco de esas interpretaciones y aportes de Castells, de Lefebvre y de Harvey en ese momento y respecto a esos estudios sobre las metrópolis. Por otra parte, junto con los aportes de Foucault, pero también con una socióloga como Sukin, que se refiere a la identidad posicional que se expresa estéticamente también mediante prácticas culturales que producen símbolos, ¿no? Y también en la ciudad, y ubica y se refiere básicamente a 3 líneas de reflexión, una vinculada a el postcolonialismo, ¿no? Y el interés por las ciudades y por la producción de conocimiento, digamos, desde los países asociados al tercer mundo, ¿no? O los países periféricos. Por otra parte, a los estudios de género, ¿no? Que él señala distintas fases de los estudios sobre las mujeres y distintos aportes, ¿no? No siempre alineados. Y él señala, el feminismo se filtró en la sociología, en la geografía, en la antropología, y habla de los estudios sobre las mujeres. Y por último lugar, recupera, en relación a los estudios culturales, lo vinculado a la sexualidad, ¿no? Y recupera entonces los aportes principalmente de Judith Butler, que se refiere, digamos, y que plantea en su libro El género en disputa, esas otras diversidades y esos otros sujetos invisibilizados en el marco de esa construcción epistemológica y de atención vinculada a los estudios sobre las mujeres, como señala el autor, y donde algunas geógrafas, él señala el aporte de Linda McDowell con su libro Género, Identidad y Lugar, plantean algunas aproximaciones en torno a la no neutralidad del espacio, ¿no? Sino cómo el género y la urbanización se influyen, ¿no? El uno al otro, ¿no? Cómo las relaciones de género se expresan en el espacio y en el territorio, y por otra parte cómo el territorio y el espacio, la ciudad, condicionan esas relaciones de género. Esos sujetos y esas relaciones de género cada vez más complejas, ¿no? Y heterogéneas. Y por otra parte,
también recupera, en relación a los aportes de la historia, y también más adelante de la arquitectura y el urbanismo, algunos aportes de los mismos de Jacobs, que ya habíamos planteado en la crítica al urbanismo racionalista, ¿no? Con su libro Muerte y vida de las grandes ciudades, que actualmente tiene otras ediciones prologadas por arquitectas que vienen trabajando fuertemente respecto a estos temas, ¿no? Pero que de algún modo recuperan más enfáticamente respecto a esos desequilibrios y esas desigualdades, las demandas o los desafíos de las ciudades respecto de los servicios, de los bienes urbanos, del transporte. Ya Dolores Massey nos había aportado una lectura sobre los significados simbólicos del lugar y el espacio y cómo se relacionan el género y el modo de construcción del mismo, ¿no? Y también son recuperados algunos aportes. Eso Ana Falú en su texto plantea y recupera la lectura de Doreen Massey, básicamente refiriéndose a la distinción occidental entre espacio público y privado y sus impactos en la idea y en el concepto acerca de las construcciones de género, y también cómo las mujeres permanecerán invisibles en las ciudades, relegadas al ámbito privado del hogar, asociada a lo reproductivo, ¿no? Por fuera de lo productivo, y las mujeres pensadas como responsables únicas y excluyentes del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidado de organización del hogar. Me interesaba también traer, porque el autor no se detiene en los aportes de América Latina, sino desde su lectura hace alguna recuperación de los principales aportes, como ya fuimos señalando, de Hayden, de Jacobs. También menciona el aporte de Chris Wood, del 98. No recupera, pero es un aporte muy relevante, uno de una autora, arquitecta, urbanista española, Inés Sánchez de Madariaga, a quien recuperamos a partir de otra bibliografía en esta misma asignatura, que es la de la introducción al urbanismo. Ella también tiene una producción de urbanismo, un libro de urbanismo y género, donde recupera los principales cuestiones y temas que interpelan el urbanismo desde una perspectiva de género. Entonces, en el marco de esos antecedentes de urbanismo y género, vinculados a la planificación urbana, al urbanismo, de una producción científico-académica, además de aquellos vinculados a la geografía y a la antropología, que el autor recupera como McDowell o Doreen Massey, a la que ya nos referimos, hay una serie de otros aportes, al menos los que tuvieron más relevancia y los que también tuve la oportunidad de ir recogiendo y recuperando, tiene que ver con aportes de Teresa del Valle, que es una antropóloga que se refiere justamente a la interacción entre los espacios públicos y el espacio privado y habla de los espacios puentes como espacios de transformación. O Sabaté, que se refiere al análisis de las desigualdades de género en los territorios, de la geografía. O Paula Soto, que más recientemente y desde Chile recupera la cuestión de el transporte, la movilidad y una genealogía sobre los estudios de género y urbanismo en América Latina. Y respecto a los aportes de la sociología y la historia, traer o ubicar esos aportes que el autor refiere de Saskia Sass en la década del 90, pero donde también encontramos algunos otros como de esta socióloga María Ángeles Durán, que hace esa aproximación y esa lectura sobre la ciudad compartida en la década del 90, que contribuye a mirar esa omisión de las mujeres en la construcción disciplinar de la arquitectura y el urbanismo, descubrir las mujeres y sus complejidades como sujetos relevantes en la construcción disciplinar. Y entonces me gustaría también
llamar la atención sobre cómo en el marco de la evolución de sus aportes en esas ramas disciplinares, la propia, ¿no?, vinculada a la arquitectura, al urbanismo en América Latina, se ha vinculado al tema de las ciudades, del hábitat popular, de las políticas públicas, de los gobiernos locales, de la planificación y el desarrollo, generalmente de la mano de movimientos sociales y movimientos de mujeres, movimientos feministas, donde encontramos aportes entre los que tenemos en la asignatura vinculado a Ana Falú, que recuperamos, que es uno de los más recientes, que además es un artículo, no una de sus principales producciones de libros, pero que también encontramos una gran producción, ¿no?, de América Latina y de Argentina, que vale la pena referir al menos a la hora de la indagación, digamos, sobre estos temas, ¿no?, y para tener una mirada sobre que no son construcciones recientes, sino porque vienen desarrollándose a lo largo de estos últimos 40, 50 años casi, que se suceden a lo largo, o también vinculada al surgimiento de esos consensos y acuerdos como el de Hábitat 1, 2 y 3, pero también a las conferencias mundiales y regionales sobre las mujeres, por hablar de las mundiales nada más, esa que se sucede en México en el 75, la de Copenhague, la de Nairobi y más recientemente la de Beijing en el 95 y casi 20 años después la que da lugar a la estrategia de Montevideo y que recupera la visión de la planificación de las ciudades centrada en las personas. Entonces ello para ubicar entonces esos aportes más cercanos, ¿no?, en relación a la evolución de este contexto. Entonces, solamente para que tengan algunas referencias gráficas de aquellas producciones, traía aquel libro de Las mujeres y la vida en las ciudades, de Carmen Feijó y de Herzer, ¿no?, desde la sociología y desde la arquitectura, en esa interpretación, o algunos aportes de Ana Falú y algunas otras colegas sobre la ciudad y la vida cotidiana, ya en el 2000, en sus inicios, o algunos más recientes como el de las ciudades para convivir, vinculados a las ciudades seguras y a las violencias, y el de Ana Falú, que se encuentra en este libro, que es Ciudades para cambiar la vida, vinculada a la discusión de Hábitat 3. En este caso, entonces, y a partir de las interpretaciones de las sociólogas y de las geógrafas, dan cuenta de cómo las relaciones sociales de género son constitutivas de las que se expresan en la conformación del espacio urbano y a su vez en la reproducción de esas relaciones. Por otra parte, da cuenta de cómo las mujeres están ausentes de las decisiones o han estado ausentes en las decisiones urbanas y habitacionales, refiriéndose a omisión de género a una subvaloración de la mujer y a un sesgo androcéntrico en las políticas públicas en general, ¿no? Entonces, la reflexión de Ana Falú en ese libro más reciente, en ese artículo, se refiere a cuánto esta omisión afecta a la planificación de las ciudades y cómo las afecta. En ese texto, Ana también se refiere a las desigualdades, ¿no?, esa condición sobre la que ya nos referimos a inicio de la asignatura, vinculada a la región latinoamericana, que plantea una de las mayores desigualdades del mundo, ¿no? Hay algunos textos de la CEPAL, pero recupera Ana una referencia a la evolución de la incidencia de la pobreza y el índice de feminidad en hogares pobres, ¿no?, y cómo, aunque la pobreza va bajando en algunos casos, en este último tiempo, al menos analiza la década del 2008 al 2014, el índice de feminidad en hogares pobres aumenta. Esto que de algún modo también buscábamos acercarnos, en el caso más cercano del sistema metropolitano de Tucumán y a partir de algunas aproximaciones propias, a cómo esas desigualdades de género se expresan en nuestro territorio y entonces esas mayores condiciones de pobreza o de desigualdad, en el caso de las mujeres pobres, se ve agudizada en relación a la carencia, ¿no?, de dispositivos, de infraestructura, de equipamiento,
que posibiliten la vida cotidiana, ¿no? Desigualdades que en este contexto se han vuelto más relevantes, ¿no? Las vinculadas a la pandemia, y nos dejan ver, por ejemplo, cómo a esas se suman a las cuestiones que estaban identificadas, como las brechas en los empleos y de la pobreza medida en términos de ingresos, a aquellas que están vinculadas a las brechas digitales, ¿no? O, además de las condiciones de las viviendas, el trabajo doméstico y de cuidados principalmente recae en las mujeres, ¿no? Y por otra parte, Ana Falú señala o da cuenta cómo esas ciudades no son percibidas ni usadas de la misma manera por hombres y mujeres, ni por los distintos géneros. El cómo viven y perciben las ciudades, las mujeres, está marcado por su rol en general de cuidadoras, muchas veces, por cómo usan la ciudad, cómo acceden a bienes y servicios públicos de manera distinta, combinando trabajo productivo y reproductivo, demandas familiares, con trayectos diferenciados, interconectados, y además que está atravesado por algunas particularidades en el uso con autonomía de ese espacio. Y ya nos refiere a cómo pensar en las mujeres en las ciudades remite a deudas sociales vinculadas no solamente a la pobreza económica, como habíamos señalado, sino al derecho a vivir una vida sin violencias, ¿no? Las cuales persisten y en este contexto se han complejizado. En Tucumán hemos tenido un suceso reciente muy interpelador, ¿no?, al respecto de las violencias, las mujeres y los espacios públicos, ¿no?, donde el miedo, las cuestiones vinculadas a las violencias de género, es un límite más a la libertad de las personas, ¿no? Y respecto a las omisiones, recuperar también que esa invisibilización de las diferencias o subvaloración también se reproduce, ¿no?, en el campo disciplinar, de la construcción disciplinar, de la arquitectura y el urbanismo, cada vez menos, por suerte, pero con algunas permanencias, ¿no?, y con algunas tendencias difíciles de interpelar, o la construcción esa simbólica, ¿no?, de la participación según género en las referencias, en los nombres, en lo que va interpelando también y que va siendo parte de la construcción disciplinar de la arquitectura en las enciclopedias. Por ello, iniciativas como Un día una arquitecta, de Inés Moisset, constituyen unos aportes muy relevantes, ¿no?, a la hora de pensar los aportes de las mujeres en la arquitectura y el urbanismo más recientes. Además, visibilizando eso que Ana también refiere en el texto, vinculado a su rol de cuidadoras, al cuidado de la infancia, del abastecimiento del hogar, que son quienes protegen generalmente y atienden a adultos mayores, ¿no?, y responsables de gestiones que muchas veces impactan en el uso del tiempo, ¿no?, además del uso del espacio. Y cómo entonces atender a la vida cotidiana de las mujeres y a la vida cotidiana en general, ¿no?, pero con una mirada que pone el acento en las mujeres, en tanto son principalmente las que desarrollan esas actividades, interpelar esa construcción de la ciudad teniendo en cuenta estos elementos, tal que interpelen la localización de servicios, por ejemplo, vinculados al cuidado infantil o, por ejemplo, a la movilidad, etc. Estas son algunas imágenes más recientes, la primera del 2019, la segunda que habla del uso del transporte público durante esta pandemia, ¿no?, en el caso de Tucumán. Pero también las mujeres, señala Ana, han impulsado una agenda radical y han trabajado en la defensa de los derechos humanos y la puesta en la agenda de la igualdad en el marco de esta aspiración colectiva sobre el desarrollo. Y las mujeres organizadas han logrado incidir en las agendas, ¿no?, a partir de esa construcción de alianzas, en un trabajo sostenido de profesionales, de técnicas, de ONGs, de mujeres en la comunidad, de articulaciones y redes que también son académicas, ¿no?, redes
por ejemplo, las que estamos transitando, incluso quienes formamos parte de la cátedra, vinculadas a la línea de urbanismo, arquitecturas y diseño feminista a nivel nacional, o algunas otras construcciones regionales que buscan compartir estas preocupaciones y trabajar, digamos, para incidir en otras agendas con otras perspectivas. Agendas que van permeando, por suerte, decíamos en algún otro momento, la agenda municipal y la agenda urbana, con ejemplos virtuosos vinculados al espacio público y al equipamiento, como en el caso de Montevideo, vinculadas a la movilidad de transporte público, o al diseño y la propiedad de la vivienda, algunos más recientes, o aquellos vinculados a la intervención sobre las ciudades. Estas son algunas imágenes del caso de París, la primera, y la segunda, al proyecto Fincas desarrollado en Uruguay. En definitiva, aportes para pensar esas ciudades inclusivas desde el paradigma del derecho a la ciudad, puesto por la nueva agenda urbana, ¿no?, que reconoce, que propone esos mecanismos para que promuevan esa inclusión social y que reduzcan las desigualdades, y algunos aportes entonces para pensar en esa ciudad, en esa nueva distribución de la vivienda social y la mixtura de usos, de la articulación de la vivienda con nuevos instrumentos de gestión urbana y nuevas formas de urbanización que, considerando la densidad, la ocupación del suelo, los equipamientos y servicios, pero también la movilidad y la construcción de esos distintos espacios verdes y zonas verdes, espacios libres y zonas verdes, puedan contribuir a ese modelo de ciudad inclusiva.